que significa vigilar, actuar, la preservación, el cargo o la custodia o el deber. Y la palabra es mitzvah, que significa mandato, estatuto, se puede traducir como estatuto, ley, mandar, mandato. Entonces la palabra es mitzvah, que se traduce como mandamiento, que no sé por qué la Kadosh introduce mitzvot en otra pronunciación, que es lo mismo que mitzvat del hebreo. Mitzvat, mandato, para obedecer mi mandato, que se puede traducir como mandamiento, pero es mandato, ¿sí? La otra es mis estatutos. La palabra estatuto, hakuja, ¿sí? Hakuka, ¿sí? Hakuka, que significa costumbres, decretos, descripciones, estatutos, leyes o mandamientos. Y finalmente, mis leyes, que cierra la última parte, acá está errado. Por eso la Torá lo saca, porque la palabra para ley, la única traducción para ley es Torá. Acá realmente el hebreo significa Torá, para guardar mi Torá. No corresponde. Entonces está bien las dos traducciones. De Desclé Word está correcto, que introduce solamente hasta mis instrucciones, es correcto, sí, mis instrucciones. La Kadosh israelita, con una filosofía israelita, solamente traduce mis enseñanzas. Pero Reina Valera y Francisco de la Cueva siguen sosteniendo la palabra mis leyes. La traducción literal es Torah, y la Torah no puede aparecer ahí, ¿sí? Entonces está correcta las otras dos traducciones. Tendría que irme a un interlineal hebreo, que no lo tengo acá, para verlo, que justamente lo encuentro en otro lado, para ver el interlineal hebreo, para ver qué dice el texto masorético. No lo tengo acá a mano, pero por lo menos debería estar correcto, en base a que la Kadosh israelita refleja claramente el pensamiento hebreo, ¿sí? Y por otro lado, el Francisco, o sea, el otro traductor, que es Desclé de Word, entiende perfectamente bien el texto masorético, estaría correcto. No tengo el interlineal para corroborar esto, así que lo voy a seguir estudiando, y está excelente. Si lo analizamos en base a la Kadosh israelita, analicemos el texto. Dice: todo lo que dije que hiciera, obedeció mis mandatos, mitzvot, mis regulaciones y mis enseñanzas. ¿Cuáles fueron el mandato? La circuncisión, que dejara la tierra ¿de dónde fue que sacado? La tierra de Caldea, ¿sí? Las regulaciones, el tiempo que tenía que ser el tiempo de la circuncisión. Salir, el orden es este: salir de Ur, segunda orden, la circuncisión y las enseñanzas. ¿Cuáles fueron las enseñanzas que se le introduce? Creo que fueron varias, ¿no? Durante el periodo. Aprender a depender de Dios, a esperar de Dios, la confianza y todos estos aspectos. Pero yo, Miguel, te preguntaba si esto estaba en alguna parte en el Nuevo Testamento, por ahí, reflejado. Yo lo busqué en el Nuevo Testamento, de cambio. Y esto está reflejado en el Nuevo Testamento acerca de lo de Abraham, de este versículo, si guardó los mandamientos, ahí, cambio. No, en el tema de la ley, no tanto los mandamientos, sino el tema de la ley. Cambio. Bueno, por eso es que aquí la ley o la Torah, ley o Torah se refiere al Pentateuco, ¿no? Los judíos la conocen como Torah, el Pentateuco, los 5 primeros libros. ¿Por qué? Porque lo dice allí, parece que es Lucas, Lucas capítulo, déjame ver, aquí está, Lucas capítulo 24, Lucas 24, 44. Y él les dijo, Lucas 24, 44. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé
estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. ¿Ok? En los profetas y los salmos. Entonces se divide, el Antiguo Testamento se divide en estas partes, ¿no? La ley, que es el Pentateuco, o los 5 primeros libros, porque es la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿no? Bueno, apenas así lo he entendido, ¿no? Así lo hemos entendido nosotros, que esa es la ley de Moisés, aunque no era de Moisés, porque esa ley la dictó Dios, ¿no? Se la dio ahí en el monte Sinaí, los 40 días que estuvo ahí sin comer. Cambio. Correcto. Pensé que había algo referente a la ley y a Abraham en el Nuevo Testamento, pero creo que no existe el texto, y es un texto que creo que está... Déjame que lo busque por ahí, por algo que yo había buscado en el Nuevo Testamento. Cambio. Saludos y bendiciones a todos mis hermanos, profesores de teología. Perdón, una disculpa. Habla el hermano Valentín Gaona. Bendigo sus vidas hoy en esta noche, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes. Cambio. Bendiciones, hermano Valentín, un gusto escucharle por acá, bienvenido. Estamos haciendo una investigación bíblica, ¿no? Buscando ahí algunos versículos o algunos principios bíblicos. Cambia. Sí, mi hermano, muchas gracias. Estamos atentos ahorita para empamparnos un poco del tema, para empezar. Gracias, mi estimado profesor de teología. Dios nos lo siga bendiciendo. Estamos aquí pendientes. Cambio. Podemos ver claramente los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos los podemos ver aquí en Génesis. Por ejemplo, ahí en Génesis 35:2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Ese es un mandamiento que está en Éxodo 20, ¿verdad? Eso se dijo allá después. Aquí Jacob, cuando sale de ahí con su suegro, ¿no? En el capítulo 30-33 vemos otro mandamiento. En el 30-33 dice así: así responderá por mí mi justicia mañana, cuando me viniere mal salario delante de ti. Todo lo que no fuere pintada ni manchada en las cabras de color oscuro, en las ovejas mías, se me ha de tener por hurto. Sabemos que aquí Jacob no hurtó, nunca hurtó. A él le mudaron el salario, él nunca hurtó, nunca le robó a su suegro nada. Lo que perdía, dice, lo que se perdía, él lo ponía de su salario, ¿no? Bueno, entonces él nunca jamás hurtó nada. Por eso Dios, si él decía pintadas, que era su pago, salían pintadas. Bueno, ya saben ustedes eso, ¿no? Entonces por eso no hubo hurto, ¿no? Y así podemos ver los 10 mandamientos antes, ¿verdad? Antes de que se escribieran en el monte Sinaí, ¿no? En el 39, ahí mismo, 39, le voy a dar otro. Viendo Lea que había dejado de parir, tomó a Silpa su sierva y dio a Jacob por mujer. 39, 9. Ahí viene ahí. El último para hacer el comentario ahí. 39:9. Lo voy a leer. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Oiga bien. Entonces él no podía hacer nada de pecado, ¿no? Entonces no quitó nada, no robó nada. Aquí estamos hablando de José, ¿no? La mujer de Potifar.
antes de que se dieran los 10 mandamientos, él no se metió con la mujer de su prójimo. Él no le hizo nada a la mujer de Butifar porque sabía que era un pecado. Pensó que él sabía que iba a transgredir los mandamientos. Él no tuvo por meterse con la mujer de Butifar antes de que se dieran los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Ellos ya sabían que eso era pecado. Y Primera de Juan, capítulo 3-4, dice que pecado es transgresión de la ley o los mandamientos. Hasta aquí los comentarios, Carlos. Muy bueno, ¿no? Yo tengo varias explicaciones para estos versículos, pero no es la idea, ¿no? No es la idea con respecto a eso. Pero muy bueno. Excelente ahí el aporte, Miguel. Estoy buscando, lo encontré, está en Romanos 4:16. En Romanos 4:16. Estaba mal leído el texto nada más. Me había confundido un poco con ese texto. Por otro lado, la palabra pecado, ¿sí? Vamos a ver cuál es la versión K, o sea, cómo introduce la palabra pecado. Y pecar contra Elohim. Ok. La primera parte que vamos a ver es la palabra pecado, que es una palabra importante en el Antiguo Testamento. Y pecaría contra Dios la palabra cajata, ¿sí? Cometer culpa, defraudar, delinquir, errar, hacer mal, hacer descarriar, condenar, faltar. Son todas las traducciones para cajatá, ¿sí? Es una palabra, no sé cuántas veces, no la he analizado en el Antiguo Testamento. He utilizado la otra, que es amarteo, que es del Nuevo Testamento, ¿no? Pecar. Pero en el caso de los dioses, ¿no es cierto?, que es el primer caso, desde Abraham en adelante, desde Abraham para adelante, desde Noé podríamos decir incluso, vamos a encontrar de que ya hay el conocimiento de que hay un Dios. Hay un Dios, que no son los dioses que ellos conocían, sino que el Dios que se le acerca, que termina hablando con Noé, el Dios que termina hablando con Abraham, es uno solo. Y no tiene nada que ver con estas figuritas o estas cosas que son totalmente falsas, no corresponden al verdadero Dios, primero. El segundo caso que se consideró un pecado contra Dios, y esto fue un acto de descubrimiento, el tema del adulterio. Voy a tomar como ejemplo lo primero que pasó. En el caso de Abraham, ¿sí? En el caso de Abraham, cuando justamente él le dice que es su hermana y tenía miedo de que lo mataran, ¿no? Porque aparentemente era una mujer hermosa, o no sé si era hermosa, pero era una mujer. La termina tomándola, no recuerdo el nombre de este egipcio. El egipcio la toma y vino una maldición. Y ahí cuando le viene la maldición, se da cuenta, ¿no es cierto?, de que en el relato se da cuenta que es por causa de haber tomado a la mujer que le pertenece a alguien. Entonces, estas personas se dieron cuenta que haber tomado a la mujer de alguien, hubo un castigo inmediato. Inmediatamente vino un castigo. Vino una peste sobre el pueblo y dice que porque has traído esta maldad al pueblo. Posteriormente, más adelante, escuchen cómo se aprende, cómo aprendieron rápido ellos esto. Más adelante, cuando se vuelve a repetir una escena, creo que es con el hijo, ¿no? Con el hijo. Se pasa por el lugar, se encuentra con el hijo de este rey, de este faraón, ¿no es cierto? Creo que era un faraón. Y también, ¿no es cierto?, en este caso, el hijo de Abraham, ¿cómo se llama? Recuérdame por ahí. En este momento estoy ya de madrugada por acá, no me funciona al 100%, estoy al 50%. Entonces el hijo le pasa la misma escena, y ya se había aprendido en ese pueblo, escuchen bien, estamos hablando de un pueblo pagano, se había aprendido que no se podía tomar la mujer de un extraño porque era algo que Dios castigaba, ¿sí? Que había un Dios verdadero y que castigaba estas actitudes. Y por eso la otra mujer, no recuerdo, la esposa del hijo de Abraham, toma una mujer muy bonita, y esta sí es destacada que es bonita, ¿no? Y por la belleza de ella, él también dijo que era hermana, y también era cierto, igual que el padre dice lo mismo. Esta gente se dio cuenta, cierto, que no podía tomar gente, y le dice, ¿por qué querías traer un gran mal hacia mí? Y le dice, no, porque tuve miedo que me la quitaran y me mataran por causa de mujer que es hermosa, y lo bendijeron y lo largaron, ¿cierto?
estoy parafraseando un poco esto porque tendría que buscar los textos, pero para que entiendan esto. Entonces, después, esta